me right. I thank you. Bueno, pues ahí pueden ver a Zelensky, que sigue hablando. Por sorpresa, les decíamos, iba a ser un oficial ucraniano, probablemente alguien de alto rango. Ha sido Zelensky y está siendo muy claro respecto a las posibilidades que le ve al fin de esta guerra. Dice que no hay otra alternativa a la victoria ucraniana, pero tampoco al hecho de que Ucrania va a entrar en la Unión Europea. Y no solo eso, que por cierto ya está un poco gestionándose, sino que dice también que Ucrania va a entrar también en la OTAN, en la Alianza Atlántica, algo que no quiere Rusia y que, bueno, pues ya desde el principio de la guerra supimos que era una de las grandes líneas rojas de Putin. Bueno, muy interesante también lo que ha dicho Zelensky respecto a esa queja que parecíamos interpretar de sus palabras de lo que están tardando los líderes europeos en volver a aplicar paquetes de sanciones contra Rusia. Me da la sensación de que ya ha terminado Zelensky, así que, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo un repaso de cuáles han sido las principales frases o titulares que nos ha dejado el presidente de Ucrania. También, por ejemplo, ha dicho, bueno, pues que vamos a ganar no solo a Putin, sino a todos los Putins del mundo. Cuando estamos hablando, bueno, él se refiere sobre todo a esos regímenes autoritarios del resto del mundo. Por ejemplo, también ha citado el régimen de Irán. Dice que hay entre un 90 y un 100% de probabilidades de que la guerra acabe también salpicando a Irán, al régimen de Irán, y dice que nadie quiere que la guerra llegue a Oriente Medio cuando nos pasamos semanas decidiendo pues qué sanciones hay que aplicarles a los rusos. Bueno, me parece que están teniendo una conversación el presidente de la conferencia y también Zelensky, así que conectamos de nuevo con esa señal en directo. And he's going to respond in Ukrainian. Питання. Ви знаєте, я в принципі не поділяю точки зору президента Путіна. President Putin, I don't share anything with him. I do realize all the risks. I understand that they are there, great risks, and really he's interested in making sure that support is hindered or getting slow. Not talking about weapons, we're talking about all aspects of support, including financial support and political support. On all floors, on all platforms, including the UN, and all the other various platforms, political support in Africa, for example, and the vision of what he's looking at of unity. So he does this last thing he wants is for the world to be united vis-a-vis Ukraine, and he has been working hard and dragging a wedge between individual members of the European Union, indeed. So they don't want us to be resilient enough, as opposed to what we have demonstrated for the last year. And of course, fatigue, there is such thing as fatigue. There's a variety of issues and challenges, including energy, climate, whatever, inflation. And he's trying to pull them all together, lump them on the world, lump them together with the sanction policy to make them feel tired. But a lot of things happen because he started the war in the first place. So we don't have to be tired. We need to keep repeating to society and to each other, and which is the right thing to do, to keep in mind who actually started the war, why the war was started. It's obvious that Ukraine is not going to be his last stop. He's going to continue his movement all the way, I don't know, just including all other states that at some point in time were part of what? Of the Soviet bloc. So, and it's easy to understand what he's driving at. I said speed is crucial. Exactly. Let me. And he wants the world to slow down because speed determines our prospects to overcome, to prevail. So he is afraid of his own domestic situation. He is losing himself to his own people, as a matter of fact. Thank you. That's it. Thank you very much, Mr. President. Now, we have seen that Russia is trying for some days already to start on kind of offensive. My question, how do you think this... Bueno, pues sigue hablando Zelensky. Ahí pueden ver la contundencia del mensaje del presidente de Ucrania diciendo que Putin va a caer este año y que no hay alternativa a su victoria. Bueno,
esta comparecencia de Zelensky pueden seguir, bueno, continuar siguiéndola en nuestro canal de YouTube, en un directo en paralelo que estamos haciendo, además de este directo de la señal de Negocios Televisión, pero empezamos ya el informativo. La OTAN ya reconoce su talón de Aquiles, va con mucho retraso en la carrera armamentística. Jens Stoltenberg ha reconocido que Ucrania consume munición a un ritmo más rápido del que la OTAN puede fabricarla. Y ahora un país de la OTAN, Estonia, ha calculado cuánto deberían invertir los países de la Unión Europea para dar toda la munición que le pide a Ucrania. Y agárrense a la silla, 4.000 millones de euros. Y fíjense también en este dato, Rusia está usando la misma cantidad de munición en un día de la que puede fabricar Europa en un mes. Dicho de otra manera, lo que Europa produce en un mes, Rusia lo utiliza en un día. Enseguida se lo contamos. Por cierto, ya ha arrancado esa conferencia de seguridad de Múnich donde se reúnen los líderes de Occidente para hablar en palabras llanas de la guerra y de los problemas que enfrentan ahora, como la falta de munición y el problema de la producción de armas. Y bueno, acaban de escuchar a Zelensky hablando por sorpresa en esa conferencia. No es lo que estaba programado, de hecho se hablaba de que iba a asistir un oficial ucraniano, pero no se decía quién, había mucho misterio, Bueno, especulaba que podía ser Zelensky, también otro miembro de alto rango del gobierno. Finalmente ha sido el presidente de Ucrania quien ha insistido en que no hay alternativa a la victoria de Ucrania, al acceso de Ucrania en la Unión Europea y también a su entrada en la OTAN. Y ha dicho que Putin va a caer este mismo año. JP Morgan asegura que es improbable que el Brent supere los $100 el barril este año, a no ser que se produzcan factores geopolíticos significativos. JP Morgan añade que existe la posibilidad de que la OPEP añada más oferta y que los flujos rusos se recuperen a mediados de 2023. Dice el banco que es improbable, que la OPEP tenga que salir a defender el petróleo para que no baje de los $80, por lo que no le haría falta volver a recortar la producción de petróleo. Muy buenas tardes, pues ya hemos tenido esa comparecencia de Zelensky diciendo tajantemente que que Putin va a caer este mismo año y diciendo que no hay alternativa, que efectivamente lo que va a hacer Ucrania es entrar en la Unión Europea, entrar en la OTAN y ganar la guerra. Bueno, ha sido muy claro, desde luego, Zelensky, claro también respecto a los líderes europeos, diciéndoles un mensaje muy claro, de que no puede ser que estén tardando tanto en aplicar esas sanciones, en lanzar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Van 10, pero es que llevamos un año de guerra, por lo tanto, pues es prácticamente a paquete por mes y medio, casi. Ahí va la queja de Zelensky para los líderes europeos y por su lentitud a la hora de castigar a Rusia. Bueno, Zelensky, como decimos, ha sido muy claro y ha dicho que hay que ganar esta guerra, pero la OTAN ha reconocido su talón de Aquiles, sobre todo en esta última semana. El talón, básicamente, es que va con mucho retraso en la carrera armamentística. Jens Stoltenberg reconoció que Ucrania consume munición a un ritmo más rápido del que la OTAN puede fabricarla. Y ahora un país de la OTAN, también por cierto Estonia, ha calculado cuánto deberían invertir los países de la Unión Europea para dar toda la munición que le pide Ucrania. Agárrense a la silla con el dato, 4.000 millones de euros. Pero es que fíjense en este dato también, en esta cifra. Rusia está quemando la misma cantidad de munición en un día de la que puede fabricar Europa en un mes. Dicho de otra manera, lo que Europa produce en un mes, Rusia lo utiliza en un día. Por eso hoy Estonia, país que insiste vigorosamente en ayudar a Ucrania por el miedo a que la guerra le salpique, ha mandado un documento a todos los países miembros de la Unión Europea para que sientan la urgencia de aumentar el gasto en defensa. De hecho, en el documento Estonia les ha pedido que hagan un esfuerzo extraordinario para tomar decisiones rápidas. Dicen que el precio de cualquier retraso es muy alto y que sube cada día. Muchos expertos creen que la era posguerra fría ha acabado y que hemos vuelto a las carreras armamentísticas típicas del momento preguerras mundiales. El ejemplo más claro es el de Polonia, vecino de Ucrania, que en cuanto Rusia invadió a su país colindante, el gobierno polaco decidió aprobar una ley para más que duplicar el tamaño de su ejército y se fue de compras de armas. Por ejemplo, Polonia se ha hecho con 500 sistemas de lanzamiento de misiles de largo alcance. 20 de ellos han ayudado a Ucrania a infligir un daño importante en el ejército ruso.
Y François Heisbuk, un veterano analista de defensa francés y ex asesor del gobierno, ha dicho en declaraciones a Bloomberg que desde el 24 de febrero del año pasado, esto es la historia del fin de la guerra, de la era posguerra fría. Dice que está claro que ningún ejército, ni siquiera el de Estados Unidos, tendría inventario militar suficiente como para entrar en una guerra larga y de alta intensidad. El asunto del globo espía, por cierto, sigue coleando. Podría incluso provocar una conversación entre Joe Biden y Xi Jinping. Así lo ha sugerido ayer el presidente de Estados Unidos, que dijo que esperaba hablar con el presidente chino y llegar al fondo de este asunto. Eso sí, Biden dijo que no iba a pedir disculpas por abatir el globo. Los chinos, por su parte, dicen que de esa reunión no saben nada. El portavoz de Exteriores ha dicho que no tienen ninguna información sobre una posible conversación entre los dos líderes y que Estados Unidos no puede buscar comunicarse con China cuando, por otra parte, sigue escalando la confrontación. Por cierto, Rusia va a actuar si Europa decide confiscar sus activos para reconstruir Ucrania. Lo ha dicho el Ministerio de Exteriores. Asegura que Rusia está lista para tomar medidas compensatorias equivalentes si la Unión Europea confisca sus activos en el extranjero. María Zakharova, la que están viendo ustedes en pantalla, ha advertido de que no se olvidan de que hay activos extranjeros de los países occidentales en territorio ruso. La portavoz del Ministerio de Exteriores ha recordado que los países de la Unión Europea tradicionalmente han sido importantes inversores en la economía rusa y que esos activos extranjeros en Rusia superan significativamente el volumen de los recursos rusos congelados en el extranjero. Y seguimos pendientes de esa conferencia de seguridad en Múnich. Sigue hablando ahora mismo Zelensky. Recuerden que lo tienen ustedes en un directo paralelo en nuestro canal de YouTube. Allí pueden ver y escuchar lo que está diciendo ahora mismo Zelensky. Y enseguida va a comenzar la comparecencia también de Olaf Scholz, que estaba prevista para las 2:15. Parece que se va a retrasar un poquito porque Zelensky todavía está hablando. Pero de todas maneras, esta mañana también hemos tenido ahí a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, por darle también un tinte más económico a todo esto de la seguridad. Ha hablado también sobre la desglobalización e insiste en que los países que más van a perder con la desglobalización que ya ha comenzado son los desarrollados, y así les lanza una advertencia a Estados Unidos y a Europa. Escuchen a Georgieva. Vamos ya. Everybody. Rich countries doubled in size. Poor countries quadrupled their economies. The whole world tripled. Who is going to be the biggest loser? Who is going to lose? Everybody. Who is going to lose the most? Developing countries. And why should we all care about that in the Munich Security Conference? Because ultimately it is a security issue. A world of inequality, unfairness is absolutely not a stable world. So we're here. Let's build pragmatically cooperation to last. Muchas cuestiones geopolíticas que analizar. Una de ellas, por ejemplo, la primera, la comparecencia que todavía está teniendo lugar por parte de Zelensky en la conferencia de Múnich de seguridad. Comparecencia que pueden seguir ustedes en nuestro canal de YouTube en un directo paralelo. Se lo recuerdo por si acaso quieren seguir escuchando al presidente de Ucrania. Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda y abogado del Council López Ibor y Asociados. Muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, no sé si has podido escuchar a Zelensky ahora mismo hablando en la conferencia de Múnich, unas palabras por una parte de queja, ¿no? Me ha dado la sensación hacia Europa y hacia su lentitud a la hora de ponerse de acuerdo para aplicar sanciones, ponerse de acuerdo para mandar armas a Ucrania, pero también me ha parecido muy interesante la contundencia de Zelensky a la hora de hablar de la victoria de Ucrania. Entiendo que al final es una manera de aumentar también la moral de sus ciudadanos, de los ucranianos, que son los que están luchando ahí. Pero es que ha dicho que Putin va a caer este año. Mucha contundencia para una afirmación tan importante, ¿no? Bueno, forma parte, digamos, de la escenografía también y del discurso que ha venido marcando el presidente Zelensky, tratando de insuflar ánimos a las tropas y sobre todo de activar la conciencia de los países europeos y especialmente también de Estados Unidos y Canadá para apoyarle. Si tenemos en cuenta un poco toda la cronología de las visitas que hizo a Londres, a París, a la presencia también indirectamente en la cumbre de la OTAN, en la reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, en el fondo, todos lo que se puede deducir es claramente que al final
Tendrá aviones, tendrá mayor número de municiones, porque además incluso ya en Estados Unidos, en Pensilvania, ya han creado una unidad ad hoc para tratar de producir la munición necesaria que requiere el conflicto en Ucrania. Y como mencionabas anteriormente, pues Estonia calculaba en 4.000 millones, pero tampoco me parece una cifra muy exagerada, teniendo en cuenta que llevamos más de 50.000 millones de ayuda a Ucrania en este conflicto. ¿Qué es lo que tenemos que deducir? Pues ese optimismo de que será derrotado, en el fondo, el apoyo que están dando todos los países occidentales es un mensaje a Putin para decir, la guerra no te ha salido con esa operación estratégica que tenías de corta duración, pensando que Zelensky iba a salir del país. Ya llevamos un año y probablemente se prolongue más. Entonces, te queremos presionar con este soporte que vamos a hacer a Zelensky en todo tipo de condición, aviones, misiles de corto y medio y largo alcance, munición, ayuda económica para la reconstrucción, etcétera, etcétera, para que te sientes en la mesa negociadora. De hecho, hay por ahí otros movimientos intentando trasladar a Putin la necesidad de que se siente. ¿Cuál va a ser el problema si llegamos a ese escenario? Pues que Zelensky ha dicho que no va a renunciar ni a un solo kilómetro cuadrado de Ucrania, lo que nos lleva a pensar si Putin va a estar en condiciones de renunciar a Crimea, porque puede ser que las 3 repúblicas que surgieron a raíz de la intervención de Rusia en Ucrania, pues puede estar dispuesto a renunciar, pero Crimea ese va a ser el núcleo duro. Por lo tanto, Zelensky tendrá que ver también si se sienta finalmente en esa mesa negociadora, qué hace con Crimea, porque ese va a ser, digamos, la línea roja que marque Putin en una eventual negociación. También ha sido interesante en el discurso, que lo ha dicho de forma muy colateral, pero la reciente visita que ha tenido y reunión con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, ahí ha hecho referencia a Irán, que creo que es parte del resultado de la reunión que han tenido con el ministro de Asuntos Exteriores Cohen en Israel. Y entonces ahí ya tenemos otra intervención u otro apoyo por parte de Israel que puede ser clave, sobre todo para tratar de desactivar un poco el apoyo iraní a las tropas rusas. Y en toda esta ecuación global, de nuevo, la clave también está en la posición de China, que de forma muy soterrada sigue, digamos, manteniendo una relación privilegiada con Rusia y ayudándole en términos no solamente de compra de energía, sino también en temas de suministro de materiales militares. Y también India, que también es otra de las grandes compradoras de energía, que eso es lo que ha provocado que la economía rusa no cayera como se pensaba con todo este paquete de acciones que han sido planteadas y que van con cierto retraso. Y un último apunte, la intervención del alto representante de la Unión Europea, de Josep Borrell, fue también muy claro, diciendo no es el momento de estar tomando decisiones políticas que se alargan sin ningún tipo de, digamos, de planeación en cuanto a las necesidades de la situación del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, creo que fruto de esta reunión en Múnich o de conferencia en Múnich, la solución va a ser que se van a tratar de reactivar de una forma más rápida toda la ayuda militar, humanitaria y de otro tipo a Ucrania en un intento de presionar a Putin y que sea consciente que tiene muy difícil ganar este conflicto, a no ser que recurriese en última instancia a la cuestión de la amenaza atómica, pero eso ya nos pondría en un escenario sumamente peligroso, porque en el fondo ya estamos en conflicto. Pero aún así, el uso de material atómico ya nos pondría en otra dinámica que esperemos no ocurra. Bueno, Emiliano, está hablando ya Olaf Scholz. Si te parece, te quería pedir que te quedaras un poquito con nosotros a escuchar un momento a Olaf Scholz y también poder ir analizando sus palabras. Así que vamos a escuchar a Olaf Scholz. In pursuit of this goal. By the way, this includes documenting and prosecuting war crimes and crimes against humanity committed by Russians in Ukraine. It's good that the Munich Security Conference is addressing this issue, for there can be no lasting peace without justice. At the same time, we're making sure that war doesn't break out between NATO and Russia. My third message is, therefore, we will continue to strike a balance between providing the best possible support for Ukraine and avoiding an unintended escalation. And I'm pleased and grateful that President Biden and many other allies share this view. After all, the path we've embarked upon together runs through uncharted territory. For the first time in our history, a nuclear power is waging an imperialist war of aggression here on European soil, and there's no blueprint
for that, for what we need to do in such a situation. I believe we would do well to carefully weigh up all the consequences of our actions and closely coordinate all key steps among the allies. For this is a war in our neighborhood, in Europe, a dangerous war. And despite all the pressure to take action, and that undoubtedly exists, in this key question, caution must take priority over hasty decisions and unity over going it alone, over solo actions. And from the outset, we have to provide our support in such a way that it can be continued for a prolonged period. To date, any decision we've made on supplying new weapon systems has been taken on that premise, in the case of howitzers and multiple launch rocket systems, in the case of air defense weapons, armored infantry fighting vehicles, Patriot missile batteries, and most recently, Western battle tanks, and we will continue to decide on that basis in future. That also means that all those who can supply battle tanks of this kind should now actually do so. Defense Minister Pistorius, Foreign Minister Baerbock, and myself are canvassing intensively for this, and we will do so again here in Munich. Germany will do everything it can to make this decision easier for our partners, for instance, by training Ukrainian soldiers here in Germany or providing support in terms of supplies and logistics. By the way, I see this as an example of the kind of leadership which everyone is entitled to expect from Germany, and I expressly offer it to our friends and partners. And that brings me to my fourth message. Germany is committed to living up to its responsibility for Europe's security and that of NATO allied territory without any ifs or buts. In previous years, it has often been said from this platform that Germany has to live up to its responsibility in the security policy sphere, and I share this view. I not only share it, we will indeed fulfill our responsibility by providing an additional brigade to protect Lithuania, by assisting Poland and Slovakia with air defense and air policing, by protecting critical infrastructure in the North and Baltic Seas, and by leading NATO's very high readiness joint task force and keeping 17,000 troops on standby to that end. In order to accomplish that and more in the future, we are putting an end to the neglect of the Bundeswehr. We've laid the foundation for this by creating the special fund of 100 billion euro for our armed forces. To realize this, we amended the Basic Law with the support of our country's largest opposition party. This fund allows us to finally change gear in terms of building up our... Bueno, pues ahí están viendo a Olaf Scholz decir, bueno, y contradecir más bien a una de sus ministras, a Baerbock, que sí que sugirió que la OTAN, que, bueno, Occidente en definitiva, ya estaba en guerra con Rusia. Dice Olaf Scholz, el canciller alemán, que, bueno, hay que asegurarse de que no se entra en una guerra y que no se desata una guerra entre la OTAN y Rusia, que tiene que haber un equilibrio entre el envío de armas sin desencadenar una escalada indeseada, dice también Olaf Scholz. Y además ha recalcado que Biden y aliados también de Alemania están también compartiendo esa misma visión. Dice además también que hay que hacerlo bien y que cree que lo van a hacer bien desde la OTAN, pues en ese trabajo tan difícil y tan preciso de, bueno, intentar calibrar bien las consecuencias de las acciones que están teniendo desde la OTAN. Y además también ha hablado, de cierta manera, lo ha sugerido, del problema que tiene la OTAN y Occidente en definitiva a la hora de mandar munición a Ucrania por un tema básicamente de logística, de que no se puede compensar ese envío de armas con el ritmo de producción que llevamos en Europa y en Occidente en definitiva. Dice que claro, que hay que seguir apoyando a Ucrania, pero hay que hacerlo de una manera en la que, bueno, pues se pueda seguir haciendo de forma prolongada, es decir, que sea sostenible. Emiliano García, me parece que sigues por aquí, no sé si has podido escuchar también a Scholz mientras estábamos nosotros también escuchándole. He hecho ahora un pequeño resumen de esas palabras de Olaf Scholz diciendo que no hay que, bueno, que hay que evitar que la OTAN entre en guerra con Rusia y que hay que seguir dando apoyo a Ucrania, pero ojo, calibrando también, teniendo en cuenta que hay que hacerlo de forma prolongada, entonces no darlo a todo ahora, sino entiendo que espaciarlo un poco para que dé tiempo a seguir produciendo. ¿Cómo has visto estas declaraciones de Olaf Scholz? Bueno, en el fondo, en la misma línea que ha venido realizando en los últimos meses. La posición de Alemania es un poco más complicada porque recordemos que tenía y sigue teniendo
una dependencia energética de Rusia, porque casi todo el Nord Stream entra por Alemania y se empieza a distribuir. Por lo tanto, eso tiene unas implicaciones económicas y además Alemania es uno de los países que más había invertido también en Rusia. Por lo tanto, a él también está pensando en la economía alemana y el impacto que puede tener, digamos, una subida de la escalada bélica con Rusia y las implicaciones que tendría. Pero en el fondo no ha cambiado su discurso, es decir, vamos a seguir apoyando, que de nuevo insisto que todos los apoyos que hay desde Estados Unidos, toda la Unión Europea, los países individualmente y especialmente los países que se sienten más amenazados, que son las repúblicas bálticas y Polonia en concreto, pues el discurso es el mismo, es Putin, el mensaje es vamos a seguir apoyando a Ucrania con todos los medios a nuestro alcance. Por lo tanto, tendrás que calcular y valorar si tienes la capacidad militar y económica para hacer frente en un solo territorio que es Ucrania, pero en el fondo con el apoyo de todos los miembros de la OTAN. Es decir, que para la OTAN mantener esta posición es muy interesante porque ellos no están en un enfrentamiento bélico directo con Rusia, pero están desgastando a Rusia en un territorio delimitado y por lo tanto van a seguir con esa estrategia de ir debilitando a Rusia hasta que evidentemente vea que no es posible continuar con esta guerra y forzarle, por supuesto, a sentarse en esa deseable mesa negociadora con el punto de Crimea que mencioné anteriormente, que creo que es el más complicado de gestionar, teniendo en cuenta que Zelensky, si gana o si consigue sentar en la mesa a Putin, dudo mucho que renuncie a la península de Crimea, dudo mucho, pero todo es factible en las negociaciones diplomáticas. Cierto, entiendo que al final detrás de esta conferencia de seguridad también es muy importante lo que hay respecto, bueno, a la tensión de Estados Unidos y China. Se dice que Blinken podría utilizar esta conferencia para reunirse con un alto diplomático chino, con Wang Yi, si no me equivoco, creo que ese es su nombre. ¿Qué supone que se reúnan estos dos altos diplomáticos de cada uno de los países, Blinken y Wang Yi en China? Porque hay que recordar que justo este viernes se ha hablado de la posibilidad de que se reúnan Biden y Xi Jinping. Parece que China dice que no sabe nada, que tampoco entiende ese intento de comunicación, mientras luego parece que Estados Unidos está escalando la tensión. ¿Qué importancia tendría que Blinken se sentara a hablar con un diplomático chino ahora? Pues como en todo conflicto diplomático donde surgen tensiones y sobre todo por una falta de información clara y precisa, es muy importante que se mantengan los denominados teléfonos rojos, ¿no? Es decir, las líneas abiertas directamente para tratar de evitar la confusión que pueda generar ciertas situaciones. Como hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, pues lo que eran globos espía ahora parece que no, que se desviaron de Hainan de forma fortuita y que en el fondo son meteorológicos, pero que hay una cierta tecnología. Es decir, que todavía ni siquiera la propia administración Biden tiene muy claro si esos son realmente globos espía o son globos meteorológicos que por empresas privadas, aunque estén controladas por el gobierno chino, que se desviaron de su ruta tradicional, aunque ya estamos viendo que la dimensión de los globos está afectando globalmente. Entonces, es muy importante que lo aclaren, sobre todo teniendo en cuenta que el desacoplamiento de la economía norteamericana de la dependencia china todavía no se ha producido. Ya Trump en la administración intentó desacoplarse, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Y la administración Biden todavía tampoco ha conseguido desacoplarse. Por lo tanto, cualquier incremento de la tensión entre China y Estados Unidos nos lleva a todos a sufrir las consecuencias económicas y también, digamos, los incrementos o que la situación de la inflación no mejore habida cuenta de esas dificultades en el comercio internacional. Entonces, yo creo que es muy importante que hablen y me imagino que terminarán hablando, entre otras cosas porque el propio secretario de Estado tenía previsto una visita a China directamente que canceló habida cuenta de la crisis de los globos. Bueno, pues veremos si finalmente tenemos esas conversaciones entre Blinken y el alto diplomático chino. Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda y abogado del Council López Ibor y Asociados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y gracias por ir analizando también en directo esas palabras de Olaf Scholz. Emiliano, gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos pendientes de esa tensión también entre China y Estados Unidos, pero también de lo que está sucediendo por detrás, porque hay muchos que dicen que todo esto de los ovnis realmente venía para ocultar lo que estaba pasando con el descarrilamiento de un tren que había derramado muchos químicos peligrosos en Ohio. Y se está multiplicando el enfado en Estados Unidos por lo ocurrido con ese descarrilamiento del tren de Ohio, sobre todo por cómo lo está gestionando la empresa propietaria del tren en cuestión. Se trata de Norfolk Southern Corporation,
Corporation, que bueno, pues habría, que aunque ha mandado un comunicado diciendo que van a estar ahí el tiempo que haga falta para ayudar, ayer no apareció en una reunión en el ayuntamiento del pueblo afectado, citando que era una amenaza física para sus empleados. Lo que también está provocando furia es el dinero que la empresa ha destinado de momento a compensar los daños, $1 millón. Analistas preguntados por Bloomberg aseguran que el coste del descarrilamiento y el derrame de esos químicos va a ser más bien de decenas de millones. La Casa Blanca, por cierto, ha ofrecido ya ayuda y la portavoz de la administración Biden ha asegurado que va a exigir responsabilidades a la empresa. Bueno, por cierto, en Múnich estaban viendo ustedes lo que estaba sucediendo, parece que ya se han sentado, más bien para tener un coloquio, entiendo, también con Olaf Scholz. Está ahí la mediadora, va a estar hablando y preguntándole a Olaf Scholz. Vamos a estar pendientes, pero insistimos, nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos un directo en paralelo para que ustedes puedan ir escuchando lo que está diciendo también Olaf Scholz mientras tanto. Nosotros seguimos a las noticias de la jornada. Ahora vamos ya con el repaso energético del día. Uniper, la gasista alemana, dice que los problemas que tiene provocados por el recorte del gas ruso se van a solucionar para 2024 como tarde. La empresa ha dicho que va a seguir teniendo que afrontar altos costes de reemplazo del gas en los próximos años y que la ayuda financiera que recibió acabará eliminándose con el tiempo. Uniper ha reconocido que en los próximos trimestres sus resultados van a depender de los costes de reemplazo de gas y que eso a su vez también va a depender del mismo precio del gas. JP Morgan asegura que es improbable que el Brent supere los $100 el barril este año, a no ser que se produzcan factores geopolíticos significativos. El Banco de Wall Street añade que existe la posibilidad de que la OPEP añada más oferta y los flujos rusos se recuperen a mediados de 2023. Dice el banco que es improbable que la OPEP tenga que salir a defender el petróleo para que no baje de los $80, por lo que no le va a hacer falta recortar de nuevo la producción de crudo. De hecho, cree que podrían aumentar la producción en 400.000 barriles diarios. Esperan que la producción rusa se recupere por completo en junio y que los niveles más altos de precios impidan que Estados Unidos vuelva a comprar para aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. Por eso, desde JP Morgan, ven probable que el equilibrio entre la oferta y la demanda se ajuste aún más. En China, el sector financiero sigue en shock por la desaparición de uno de los banqueros de más alto nivel del país. Estamos hablando de Bao Fan, y es que su desaparición está aumentando las sospechas de que haya una nueva ofensiva contra el sector bancario chino. Ayer su empresa china Renaissance Holdings dijo que había perdido el contacto con el banquero y hoy las acciones de la empresa se han desplomado hasta un 50% en los peores momentos, luego han corregido un poquito hasta el 30% de desplome. Bloomberg asegura que el banquero no se ha puesto en contacto con la empresa en los últimos 2 días y según sus fuentes, la familia del ejecutivo ha dicho que está asistiendo a una investigación. Lo curioso es que el expresidente de ese mismo banco también estuvo involucrado en otra investigación desde septiembre, pero se desconoce el asunto del caso. Muchas las ocasiones en las que hablamos del peligro de la invasión de minoristas en el mercado, pero ahora los expertos están alertando de una posible catástrofe bursátil por la popularidad que está obteniendo una apuesta en el mercado de opciones que es muy arriesgada. De hecho, algunos expertos la comparan con coger una moneda enfrente de una apisonadora. Hablamos de las opciones que expiran en menos de 24 horas y bueno, es algo que no es muy habitual. Estas opciones se llaman Zero DTs, Zero Days to Expiration en inglés, y los inversores las utilizan para hacer apuestas sobre acontecimientos que mueven el mercado, como la publicación de datos económicos o los discursos de la Reserva Federal. En Wall Street hay cada vez más preocupación por la popularidad que han ganado estas opciones. Creen que podrían ser la causa del aumento en volatilidad y de los enormes vaivenes de precios que tenemos a veces en un mismo día. Para que se hagan una idea del boom que han tenido estas opciones, han pasado de representar el 22,5% del volumen de negocio diario de opciones del S&P 500 en el primer trimestre de 2022 a suponer el 44% de ese volumen de negocio día a día en el cuarto trimestre, según datos de CBOE. De hecho, uno de los estrategas más importantes de JP Morgan, Marko Kolanovic, advirtió de que la popularidad de esas opciones podría provocar lo que calificó como un volmagedón, una especie de armagedón de volatilidad.
Dice que su principal miedo es que se repita lo que se vivió en febrero de 2018, cuando un despunte en la volatilidad causó un crash en las estrategias que habían apostado a que la volatilidad iba a caer. Algunos expertos creen que ese evento borró 2.000 millones de dólares del mercado. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados, ya nos acompaña. Gonzalo, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, muy interesante también esto que acabamos de contar respecto a las opciones de 0 días de expiración, es decir, las 0 DTEs, para quienes conozcan el término, para quienes no, bueno, pues son opciones que expiran en un mismo día, es decir, que bueno, solo tenemos el día en cuestión para operarlas. Claro, dicen los expertos que esto puede provocar, bueno, tienen miedo, por ejemplo, lo contábamos justo ahora desde JP Morgan, que esto pueda provocar un volmagedón, es decir, un despunte bestial de la volatilidad. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tienen estas opciones de tan corto plazo, podríamos decir, de tan corta expiración, para que puedan suponer un peligro y el hecho de que haya muchos minoristas utilizándolas? Bueno, para empezar, el hecho de que existan minoristas utilizándolas es precisamente lo que nos indica que probablemente es lo que en el sector financiero llamamos gambling, es decir, apuestas directamente por el precio. El riesgo del que hablan, y ese volmagedón, se refiere simplemente a una especie de apocalipsis de volatilidad, como usted lo ha indicado, pero que en esencia se basa en que nos ponemos a especular con que la volatilidad pueda ser determinada, estable, dentro de un rango, y que si esos rangos son rotos, pues las opciones al fin y al cabo lo que establecen son precios límite dentro de un activo y por los cuales el precio debería estar acotado en esas zonas. A partir de esas zonas, si esa estrategia de opciones es una estrategia corta en volatilidad, si esos precios se violan, significa que la volatilidad está disparando, significa que el precio está moviendo de manera exacerbada y la estrategia siguiente que se sigue para cubrir el riesgo precisamente de esas opciones que están saliéndose de los rangos establecidos de corta volatilidad es tomar posiciones de cobertura largas, cortas en volatilidad, en futuros del índice VIX. ¿Esto qué hace? Retroalimentar esto, que hace que se dispare aún más la volatilidad y, por lo tanto, las pérdidas implícitas que se está teniendo en ese tipo de opciones, que están cortas en esa volatilidad, que están asumiendo que los precios van a ser estables durante X periodo de tiempo, se empiezan a disparar. Es decir, que para poder cubrirnos el riesgo que estamos asumiendo, las pérdidas que podemos asumir si esos rangos de precio que estimábamos se han roto, para poder cubrir ese riesgo, para cubrir esas pérdidas, lo que hacemos es empezar a tomar posiciones en nuevos activos derivados, en futuros, sobre volatilidad, que hacen un incremento mayor de la volatilidad que a su vez vuelve a generar más pérdidas en nuestra estrategia de volatilidad. Es algo parecido como cuando hay determinados fondos, hedge funds, que se colocan bajistas en un activo en concreto y a medida que va subiendo el precio del activo, para poder resistir el margen, porque están utilizando derivados, empiezan a comprar el subyacente que cubra, por decirlo así, esa subida de precios frente a su estrategia bajista. ¿Qué ocurre con esto? Que ellos mismos, para cubrir sus pérdidas, impulsan al alza ese activo, generando aún más pérdidas y llevándoles, al fin y al cabo, a que en algún momento empiecen a quedarse sin liquidez para mantener las posiciones que tenían en mercado. Es decir, es al fin y al cabo una espiral que lleva a que se retroalimente este proceso en el cual la volatilidad sigue incrementándose y las pérdidas potenciales de aquellos que especularon con una baja volatilidad en un rango específico se empiezan a ir de parámetros, se empiezan a entrar en ese bucle, ¿no?, de menor capitalización, descapitalización de las posiciones. Bueno, pues Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Vamos a tener que despedirnos ya porque sigue hablando Olaf Scholz y también dando unas declaraciones importantes, así que tenemos que seguirlos. La actualidad manda. Gonzalo, muchas gracias. Un placer, hasta luego.